Bueno, vamos a hablar sobre el fallo Hoff, fallo del año 2004, ¿sí? En el cual se expidió la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. El caso comenzaba porque el señor Hoff promovió una demanda contra la provincia de Buenos Aires a fin de obtener la inconstitucionalidad del artículo 147 de la Constitución de la provincia. Él consideraba que este artículo contrariaba la Carta Magna, ya que él mismo le pedía ejercer su derecho a ser juez camarista, ya que este requisito era haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadanos nativos. Hoff había nacido en Países Bajos el 25 de abril de 1943. Habiendo ingresado al país en 1948 y obtuvo la ciudadanía argentina en 1965. Él cursó sus estudios primarios, secundarios, universitarios y de posgrado en suelo argentino. Ingresó al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires en 1966 como secretario de primera instancia y posteriormente a secretario de Cámara. En 1970 fue designado titular de la Fiscalía del Departamento Judicial de Mar del Plata y obtuvo la confirmación del cargo en 1974. Fue designado titular de un juzgado penal del mismo departamento, es decir, la normativa le permitía ser juez de primera instancia pero no camarista, algo que resulta absurdo, siendo que la Constitución pondera la idoneidad del cargo, la igualdad y no discriminación que los ciudadanos extranjeros gozan de los mismos derechos que los ciudadanos nativos. Aunque Hoff, más allá de esto, ya había obtenido hace mucho la ciudadanía argentina. La demanda promovida por el actor cuestiona el artículo 177 de la Ley Fundamental de la provincia, ya que la misma establece que para ser juez de la Corte Suprema de Justicia, el procurador o subprocurador general requiere ser argentino de hijo nativo, normativa contraria a la Constitución Nacional. El actor sostiene por su parte que la normativa es inconstitucional, ya que vulnera los principios de la igualdad ante la ley y no discriminación. Vulnera el principio de igualdad reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos, que cobra jerarquía constitucional mediante el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Ante esta acción de la provincia de Buenos Aires, contestó la demanda y solicitó su rechazo con costas. La misma señaló que lo perteneciente a la ciudadanía de los jueces provinciales pertenece al ámbito de los poderes y facultades no delegados por las provincias a la nación, y que la participación del gobierno federal en esa materia se encuentra expresamente excluida en virtud del artículo 122. Recuerden que el poder y facultades no delegadas a las provincias, que son anteriores a la creación del Estado argentino, las conservan para sí mismas. En esta delegación de facultades, las provincias dejan de ser soberanas, pero conservan su autonomía. Ante esto, la provincia sostiene que el mecanismo de magistrado de la provincia no es una facultad delegada. Entonces los derechos en conflicto son el derecho al acceso a la función pública, a la igualdad y a la igualdad y no discriminación. La Corte Suprema de la Justicia de la Nación sostiene sobre el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 16 de la Corte de la Constitución Nacional, que la misma implica la igualdad para todos los casos, la previsión de establecer excepciones que excluyan a unos de los otros en situaciones idénticas. Por su parte, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la misma jerarquía que la Constitución mediante el 75, inciso 22, como dijimos anteriormente, establece que todos los ciudadanos, no menciona si son nacionalizados, nativos o hijos de nativos, deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Ante esto, menciona tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. Por lo tanto, la diferencia entre ciudadanos nativos que establece la Ley Fundamental de la Provincia de Buenos Aires entre ciudadanos nativos y naturalizados no sería compatible con el mandato constitucional, ya que excluye a los últimos mencionados. Ante esto, la Corte Suprema también recae un análisis sobre la ciudadanía argentina, a lo que refiere que la Constitución argentina solamente impone la exigencia de ser argentino nativo o de ser hijo de ciudadano nativo, en el caso de haber nacido en un país extranjero, solamente en los supuestos del presidente y vicepresidente, lo cual no se menciona a juez de Cámara, atribución mal atribuida por parte de la legislatura de la provincia, ¿sí? El legislador nacional, al reglamentar la ley madre, dispuso que para ser juez de Cámara Nacional de Apelaciones se requiere ser ciudadano argentino. No se menciona si esta ciudadanía se da por nativo, por opción o por naturalización. Esto ya es un criterio únicamente adoptado por el legislador provincial y plasmado así en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Distinción no realizada en la Constitución Nacional, por una cuestión de jerarquía normativa se entiende cuál entra en validez en el rango jerárquico. Ante lo expuesto, se contempla, que las únicas excepciones que plantea la ley fundamental sean en los supuestos de presidente y vicepresidente. Para los demás cargos no habría impedimento, siendo único requisito indispensable la idoneidad en el cargo. Ante lo expuesto, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, es decir, la alzada, traslada la responsabilidad de la prueba a la provincia de Buenos Aires, ya que la misma es quien restringe oportunidades, ponderando así la igualdad de oportunidades consagradas en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, y esta debe mostrar la necesidad de esta distinción, ya que la normativa impuesta por la provincia recae en el supuesto de categoría sospechosa. Recuerden que ante la detección de una norma o parte de la misma que sin razón fundada excluya, vulnere o cercene los derechos de los ciudadanos en razón de discriminación, se invierte la carga de la prueba. Y ya no es el actor quien debe mostrar la discriminación,
sino que es la contraparte quien debe demostrar que no se legisla o se realiza un determinado acto basado meramente en una discriminación infundada. La justicia de la provincia recae la facultad no delegada ante el Estado Nacional en el proceso de elección de magistrados. Motivo expuesto resulta carente de razonabilidad, criterio utilizado por la Corte, ya que la conservación de potestades en materia de proceso de selección de magistrados nada tiene que ver con el hecho de imponer discriminaciones contrarias a la Constitución Nacional. Ante esto, la Corte recalca que el señor Hoff ya es juez de primera instancia provincial y su deseo de ser juez camarista únicamente se haya vulnerado en razón de una discriminación, algo prohibido por la Constitución y por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Es decir, la discriminación no se encuentra prohibida, siempre y cuando ésta sea para equiparar oportunidades o realizar acciones afirmativas. Un ejemplo sería el permiso estacional en determinados lugares para personas con discapacidad, que las demás personas en goce de diferentes capacidades no pueden utilizar para estacionar estos espacios reservados a personas con discapacidad. Esto conlleva una discriminación, pero la misma es positiva, porque su finalidad es igualar oportunidades. Este podría ser un ejemplo de mucho que pueden llegar a darse. Ahora, si la discriminación se da en razón de nacionalidad, como el presente caso, ya no estaría encuadrando una discriminación prohibida. Por lo expuesto, la Corte resuelve hacer lugar a la demanda y declara la inconstitucionalidad del artículo 177 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sin más nada que agregar, se da por finalizado el presente caso analizado en este video.